Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Doctor Spider, a un nuevo consultorio, pero esta vez, una vez más, os tengo que decir que el consultorio del Doctor Spider, sin querer convertirse en el desatado, va a tener que dar una opinión un poco fuera de lo que sería asesorar a uno de vosotros, sino que voy a hacer una opinión generalista por el bien común, porque me doy cuenta de que a mucha gente le preocupa un asunto. Hay gente que le preocupa por un lado, hay gente que le preocupa por otro, y voy a dar mi opinión sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Sí, dirás, ostras Spider, pero eso no tiene nada que ver con el tono del canal. El canal es para que te contemos nuestras mierdas y tú nos des soluciones. Sí, o posibles soluciones o consejos. Sí, lo sé. Pero ¿sabéis qué pasa? Que estoy viendo que a mucha gente esta victoria de Donald Trump le está causando ansiedad. Y ya que muchos de vosotros, muchos de los problemas que me marcáis es: tengo ansiedad esto, tengo ansiedad lo otro, me da ansiedad hablar con esta tía, me da ansiedad no sacar nota, me da ansiedad no saber tocar mi instrumento en público, me da ansiedad buscar trabajo, me da ansiedad no sé qué. Bueno, pues vamos a hablar también de la ansiedad política que uno puede sentir por culpa del relato. Que, ¿sabes? El que me cuelga aquí un rato. O tócamela un rato. Bueno, vamos a hablar de esto de Trump y voy a dar una opinión muy, muy sencilla sobre la victoria de este señor en Estados Unidos y lo que implica, porque los resultados han sido demoledores. Es decir, una de dos: o todo el mundo en Estados Unidos está loco, o el otro lado es tan malo, tan soberanamente malo, que resulta que los republicanos lo tienen a huevo. Ya no ni siquiera los republicanos, sino que hay una serie de discursos que vienen de los demócratas que no cuelan, porque no atajan, ni atacan, ni hablan de los problemas del día a día del ciudadano. El problema de los demócratas y de la izquierda en España es que te están hablando siempre de problemas que no atañen a la mayoría. Y esto no quiere decir que no haya problemas, que no haya que atajar, que atañen a las minorías. Obviamente, a las minorías hay que darles un tratamiento, por eso son minorías y están un poco en desventaja. Pero tú no puedes centrar tu agenda política completa en una minoría, porque eso no es gobernar. Gobernar se gobierna para la mayoría. Sí, y dices, claro, mira, derechos tenemos que tener todos, los mismos, pero se gobierna para la mayoría. Por eso gana el que recibe más votos. Joder, que estos son preceptos tan fáciles de entender que hasta ya se ponen en duda. Porque claro, si ya ponemos en duda que se gobierne para la mayoría, pues entonces dime tú cómo interpretas la democracia. ¿Qué hacemos? ¿Que gane el que tiene menos votos? ¿Esa es la nueva propuesta? ¿Esa es la nueva idea de cómo crear una sociedad más justa? Porque recordar que se gobierne para la mayoría, la implicación no es simplemente que gobierne la mayoría. No, porque cuando gobernaban pocos, los aristócratas, o por ejemplo un rey, era una minoría que gobernaba a sus anchas ante una mayoría que igual quería otra cosa. Eso ya lo hemos visto. No podemos ir hacia el gobierno de la minoría, porque el gobierno de la minoría es la tiranía. Y esto lo tenéis que entender. Que esto, repito, esto no implica dejar a las minorías completamente de lado. Evidentemente no, a las minorías hay que darles derechos y hay que dar un tratamiento y hay que tener recursos para nivelar la balanza entre mayorías y minorías. Eso está claro. Pero de ahí a que tu agenda política sea los derechos LGTBI, el feminismo y no sé qué más. Hostia, que el feminismo es la mitad de las mujeres, pero no todas las mujeres se declaran feministas, no por lo menos como hoy lo define una rama del feminismo que es la que más ruido hace. Hay muchas mujeres que no se identifican con ese feminismo, que sobre todo es un feminismo que hace una cosa muy, muy chunga, que es que demoniza al macho blanco heterosexual. Claro, el macho hetero... pero bueno, que es que además, al ir a por el hombre blanco heterosexual, poco a poco han ido ya contra todo lo que sea hetero. Ya no solo blanco hetero. ¿Qué pasa? Muchos latinos son heteros, muchos negros son heteros. Claro, al final, tanto hombre se ha visto atacado que al final el discurso de Donald Trump, claro, porque Donald Trump ¿en qué se ha centrado? En la economía, en recuperar los puestos de trabajo. Sí, con medidas económicas que veremos si funcionan o no. Y no solo eso, y veremos si las pueden implementar o no. Porque al final Estados Unidos tiene una gran deuda con China, en el sentido de que muchos de los préstamos que hay en Estados Unidos vienen de fuera, no de solo de Estados Unidos, y entonces eso te impide a veces maniobrar con medidas drásticas contra aquel que te ha estado prestando dinero. Entonces esto es un tema que hay que ver exactamente. La globalización es muy cabrona en este sentido. Tú puedes querer encerrarte en tu mundo, pero la globalización te lo impide. Porque si te encierras en tu mundo, acabas mucho peor
que intentando lidiar con las fuerzas de la globalización. Y esto hay muchos países que lo han vivido y que ya hay experiencias de países que se han intentado aislar de esta globalización y no les va mejor, les va bastante peor. A sus ciudadanos, a sus economías y a todo. Entonces, con la globalización hay que lidiar. Donald Trump te promete ponerle cerco a una globalización que justamente de la cual el país que más se ha beneficiado de la globalización es Estados Unidos. Por lo tanto, no creo que Donald Trump quiera justamente imponer medidas económicas que derrumben una globalización que justamente le ha ido muy bien a Estados Unidos. Y sí, ahora también le está favoreciendo mucho a China, pero le sigue favoreciendo también mucho a Estados Unidos. Bueno, dicho esto, el problema sobre todo con Trump, para aquellos que tenéis ansiedad de qué va a pasar, mirar, yo he llegado a escuchar en la televisión cosas que ya pierden credibilidad y este es el problema del lado demócrata y del lado izquierdo, del lado de la izquierda. Si tú quieres demonizar a Donald Trump, tienes que demonizarlo por las cosas que lo puedes realmente demonizar. Por ejemplo, ¿provocó los altercados del Capitolio? Para mí sí. Para mí él hizo un llamamiento. Él dijo que las elecciones se habían amañado y hizo un llamamiento directo o indirecto para que la gente se sublevara. Y la gente se sublevó. Evidentemente no derrocaron ningún gobierno, pero hubo un intento de amedrentar el resultado de unas elecciones democráticas. Esto lo provocó Donald Trump. No ha tenido castigo. No lo entiendo. Donald Trump se llevó papeles que no se tenía que llevar a su casa de Florida. Tampoco lo entiendo. Un tío que está en la Casa Blanca no puede llevarse documentos clasificados a su puta casa. Me imagino que eso es totalmente ilegal. Hay diferentes cosas que ha hecho Donald Trump por las cuales se le puede criticar. Se le puede contraargumentar sus teorías económicas. Se le puede contraargumentar sus teorías sociales. Se le puede contraargumentar sus teorías culturales. Se le puede contraargumentar lo que pueden parecer algunos comentarios un tanto racistas. Se le puede contraargumentar todo eso sin ningún problema. Es totalmente contraargumentable. ¿Dónde se pierde la batalla? Cuando lo descalificas como ser humano y lo pones al nivel del diablo. Entonces, pierdes credibilidad, la gente no te cree porque la gente no es tonta, en general no es tonta, y al final tu discurso de que si votas a Trump es votar al demonio y viene el apocalipsis, como no se lo traga nadie, al final quedas en un ridículo espantoso. Y esto es lo mismo que está pasando en España con el tema de la ultraderecha y Vox y tal, que nos quieren vender la moto de que si sale según quién es el fin del mundo. Por ejemplo, se ha llegado a decir en este país sobre la victoria de Donald Trump que es el fin de los derechos para las mujeres. O sea, ¿tú te crees que una mujer norteamericana se va a creer, después de que las mujeres entraran en la fuerza laboral hace ya más de 60 años, ¿tú te crees que una mujer totalmente integrada a la fuerza laboral, que tienen todos los derechos idénticos a los de un hombre, pueden pedir hipotecas, pueden hacerlo exactamente lo mismo que un hombre, lo mismo, mismos derechos? ¿Tú te crees que una mujer a estas alturas cree que va a salir Donald Trump y esto va a acabar como ¿cómo se llama la serie esta? El cuento de la criada. ¿Tú te crees que alguien cree que Estados Unidos va a acabar siendo una especie de patriarcado tipo talibán que va a hacer que las mujeres ya no puedan trabajar y que pierdan derechos? O sea, es que claro, esto no se lo cree nadie. Entonces, si tú vas con esa bandera de que las mujeres van a perder derechos, es que eso no se lo creen las mujeres. Son un grupo minoritario. Estás gobernando para un grupo minoritario de mujeres que tienen el miedo en el cuerpo porque les han metido un relato de que el hombre blanco es más malo que el cianuro. Pero claro, luego se dan cuenta de que cuando hay un incendio, oye, ahí van bomberos blancos que se tiran a las llamas, y policías, y gente de rescate, y gente que ayuda, y doctores, claro, y se dan cuenta de que es falso, de que la mayoría de los hombres somos contribuidores netos a la sociedad. Aportamos bien en lugar de mal. Y esto lo ves en tu día a día. En tu día a día lo ven las mujeres en Estados Unidos. Entonces, claro, esta sobreexageración con ánimos de polarización, de hacerte creer que Donald Trump es el demonio en persona, está provocando que Donald Trump gane las elecciones, haya ganado de forma abrumadora las elecciones, porque el discurso o el relato demócrata y de izquierdas empieza a ser casi como fake, como sin sentido, como ¿en qué me afecta a mí? Si tú vas en contra de todos los heteros, por ejemplo en España, de todos los blancos, a todas esas cosas de racista. El hombre blanco es una persona que le gusta tocar el violín todo el puto rato. Claro, al final te vas a poner a todo el mundo en contra. Es cuestión de tiempo que te pongas a todo el mundo en contra, porque esa es la mayoría. A la mayoría le estás diciendo que es un ser humano de poco valor.
A nadie le gusta que le estén diciendo todo el día que es un ciudadano de poco valor, cuando además luego económicamente ve que su país no va bien y que resulta que le están echando la culpa a él de ciertos males y ciertas culpas con las que no se identifica. Ni él ni sus vecinos y vecinas. Entonces, claro, luego llega un tío que te toca el tema de la economía y que te va a intentar volver a recuperar tu orgullo y a volver a ser Make America Great Again y todos estos rollos. Claro, hay un momento que cala, porque el mensaje positivo cala más que el mensaje negativo. El mensaje negativo, hay un momento que sí, hay un grupo de personas que les da miedo y entonces por miedo te votan a ti, pero luego hay mucha gente que este discurso es como el cuento del lobo. Ya no les cuela, ya no cuela. Esto de que es que los derechos LGTBI, pero si están protegidos los derechos LGTBI. O sea, una persona gay no puede pedir no puede pedir una hipoteca, no puede pedir asistencia médica, no es tratado en cualquier sitio, no puede casarse. En Estados Unidos no sé, pero en algunos estados sí, aquí sí. Claro, cuando tú hablas de los derechos LGTBI y dices, es que los van a perder. No los van a perder. Porque en este país ya se ha aceptado hace tiempo que, por ejemplo, los gays se pueden casar. Y ahora no hay prácticamente nadie, sea de un lado o del otro. En la mayoría, habrá gente que evidentemente aún lo rechace, pero la mayoría de ciudadanos de este país no tienen ningún problema con ese tipo de matrimonios. Ninguno. Es una cosa que no sería reversible. Porque el que lo revertiera perdería automáticamente las siguientes elecciones. De cabeza. Automáticamente tendría un problema. Se habría pegado un tiro en el pie. Donald Trump hay cosas que no puede hacer en Estados Unidos. Hay cuestiones sensibles que ya no se pueden tocar. Por ejemplo, los derechos de las mujeres. Es absurdo pensar que las mujeres van a perder derechos. Es absurdo pensar que los negros van a perder derechos. Es absurdo pensar que los latinos que están de forma legal en Estados Unidos vayan a perder derechos. Es absurdo. Y no cuela. Y por eso se ha perdido. Lo que sí cuela es, oiga, señores, yo tengo en mi día a día ciertas problemáticas. Económicas, financieras, sociales. Y viene un tío y más o menos me dice que tiene solución. No tiene solución Donald Trump para muchos de los problemas de Estados Unidos. No lo va a poder solucionar. Hay problemas que son estructurales de la propia globalización. No son fáciles de resolver y dudo mucho que el señor Donald Trump tenga la respuesta a estos problemas. Pero, entre que te hablen de algo que difícil de solucionar, pero por lo menos te hablan de algo que te atañe, a que te tiren problemas que no te atañen y que no ves por ningún lado, pues estamos llegando a un punto en que el relato sobredimensionado, exagerado, de los derechos a las minorías, a los inmigrantes, al colectivo LGTBI+, Q, lo que sea, ya no cuela. Ya no cuela. La está cagando Disney con sus películas, que lo están revirtiendo ahora. Se van a tener que... Porque al final hay una mayoría. La mayoría de gente, nos guste o no, es heterosexual. Nos guste o no. Y no somos demonios por serlo. O sea, a mí no me tienen por qué demonizar por ser heterosexual. Que hemos sido los heterosexuales los que también hemos promovido que la gente gay pueda tener una vida totalmente normalizada. Hemos sido muchos que nos perturbaba porque aleatoriamente tú hayas nacido gay, a ti te cuarten tu vida. No lo hemos entendido y ya hemos crecido con este precepto de no entender por qué tu orientación sexual o la pigmentación de tu piel son condicionantes para que tu vida sea peor. No lo entendemos. Pero esto no soy solo yo. Es que yo no conozco a nadie en mi entorno. A nadie que remotamente, por estos condicionantes, considere que esa persona tiene que estar en unas condiciones inferiores a las suyas. No conozco a nadie. No me he tropezado con nadie en los últimos 20 años que se acerque a hacer un discurso de ese estilo, de que los gays son inferiores o que los negros son inferiores. No conozco a nadie. Y me he movido por un montón de sitios y me relaciono con un montón de personas por mi trabajo. No conozco a nadie que en Occidente prácticamente tenga una idea semejante de la vida. A nadie. Entonces, claro, hay gente que te está vendiendo la moto de que sí. Y además, tú que no crees en eso, o sea, yo, por ejemplo, tú eres el problema. ¿Yo soy el problema? Igual que el tema del feminismo. ¿Por qué las mujeres se pueden incorporar al mundo laboral y consiguen derechos igualitarios? Porque la mayoría de hombres en Occidente en un momento dado deciden, oye, yo no puedo entender que a mi hermana, que es igual de inteligente que yo, es igual de capaz que yo, tenga limitado su derecho a poder tener una vivienda o a comprar una hipoteca o a divorciarse o a hacer lo que le salga a la punta del nabo. Esto es así. Esto es más así que el discurso que te quieren vender desde el otro lado. Y como es más así, la prueba no es que lo digo yo. La prueba la tienes en los resultados de las elecciones de Estados Unidos. La prueba la tienes allí.
Y la vas a tener en breve aquí, como aquí la izquierda siga intentando teñir el discurso político de odio entre grupos de personas. Que si racismo, que si machismo, que si... Claro, eso no va a cuajar, ya no va a cuajar, ya no va a colar. Porque están exagerando, están siendo tan hiperbólicos que no va a cuajar. Entonces no te preguntas, ¿por qué gana Donald Trump en la potencia número 1 del planeta? ¿Por qué la gente se ha tirado en masa a votar a Donald Trump? Le ha sacado 10 millones de votos a la mujer esta. 10 millones de votos. Dicen que es por un tema de que Estados Unidos no está preparado para tener una mujer presidente. Falso. Falso. No es un problema de género. En el momento en que los demócratas y la izquierda lo achaquen todo al género o a la raza, no ganarán nunca en las putas elecciones. Porque no va por ahí el problema. Es un problema de discurso. Es un problema de relato. El relato de los demócratas y de la izquierda se está cayendo en pedazos. En todos lados. Y como no hay alternativa, la alternativa acaba siendo otro tío que es del otro lado y que es un pintas, desde mi punto de vista. Yo jamás votaría a Donald Trump, pero no soy tonto. No soy tonto. Y no voy a demonizar a Donald Trump, porque ya ha sido presidente y no se ha acabado el mundo. Él ya ha sido presidente y aquí no ha habido el colapso del planeta por culpa de Donald Trump. Porque Donald Trump tampoco puede controlar él solo el destino del planeta. No es el demonio, no es Dios. Entonces, esta sobreexageración que se está haciendo en los medios, sobre todo de izquierdas, aquí en este país, que provoca ansiedad en gente, porque le están metiendo una película de terror totalmente infundada, no tiene ningún sentido. Tú puedes discrepar con Donald Trump, pero ¿dónde está la gente que le mete cabeza a la contraargumentación? Si muchas de las cosas que dice Donald Trump se pueden contraargumentar de forma muy sencilla. No tienen mayor complicación. Pero claro, como nos hemos acostumbrado a que es que la gente solo reacciona a los extremos, es que la gente ahora solo reacciona a la polarización. Bueno, ¿qué tal si los demócratas o la izquierda, que están viendo que pierden terreno con ese discurso polarizado al revés, qué tal si le ponen cordura al asunto? Igual nos llevamos una sorpresa, porque lo que están haciendo hasta ahora, funcionar, no está funcionando. Funcionar no está funcionando. Entonces, ¿por qué no intentan meter cordura? A ver si aparece la gente de izquierdas y los demócratas cuerdos y se hacen con el control y empezamos a tener un debate cuerdo donde las cosas que se digan barbáricas desde ciertos ámbitos se puedan contrarrestar con cordura, no con hipérboles y con la misma estrategia de exageración y de sacarlo todo de quicio para crear dos bandos claramente diferenciados, porque es que la gente los matices ya no los sabe distinguir. La gente solo quiere caña, solo quiere que le chuten la emoción. Todos votamos ya por emoción. Bueno, a mí me han cansado tanto con esto de la emoción que yo ya no voto. Porque yo discursos vacíos ya no los tolero. No los puedo tolerar. Ya me cansan. A mí ya el tema de que me martillen o me intenten martillear la adrenalina no me funciona. Me han colapsado con tanta gilipollez. Tanto un bando como el otro. Por eso no voto. Por eso yo en Estados Unidos tampoco habría votado. No habría votado y creo que si nadie votara, estaríamos mandando una señal de decir, tíos, no me gusta nadie. Sois unos jetas todos. O empiezan a venir políticos con criterio y con cordura y con razonamiento lógico y raciocinio. O a mí estas mierdas, estas peleitas, estas batallas del relato, la hipérbole y la exageración no me sirven. Por lo tanto, lo que yo os diría como consejo es no os dejéis polarizar. No os dejéis polarizar. No permitáis que os arrastren a los polos, el que sea. ¿Cómo sabes si te están polarizando? Muy fácil. Si tienes un amigo, tú imagínate que eres de izquierdas, y tienes un amigo que es de Vox, y de repente dices, yo con este no voy a hablar, porque es de Vox, te han polarizado. En el momento en que te niegues a hablar con alguien por sus ideas políticas, en este país, te han polarizado. Y ahí deberías decir tú, no, voy a escuchar a esta persona, a ver por qué piensa lo que piensa. Voy a entablar conversación, voy a dialogar, voy a entenderle bien. Porque un demonio no puede ser. No puede ser que todo el mundo que ha votado a Trump son todos mala gente, bichos, asquerosos, misóginos, racistas. No puede ser. Son demasiados. Son demasiados. No tiene ningún puto sentido. Entonces, como no tiene ningún puto sentido, lo único que significa es que la sociedad está polarizada. Y se ha polarizado. Y es un peligro para la democracia
La polarización, no la extrema derecha o la extrema izquierda, no, la polarización. Da igual de qué lado. Y ahora lo que está pasando justamente es eso, que os están polarizando porque son unos putos irresponsables. Por eso yo no les puedo votar. Porque son unos irresponsables, que solo quieren polarizarte. Porque en la polarización todos ganan, un lado y el otro. Aunque pierdan elecciones, todos acaban ganando. Todos acaban asumiendo una cuota de poder y todos acaban manteniendo un espacio gracias a un relato polarizado. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es que ya no cambies nunca de opinión. Lo que quieren es que seas del bando A o del bando B y que estés repartidos. Más o menos al 50-50. Y a tomar por culo. Y a partir de ahí ya tenemos el sistema político creado y el sistema cerradito para que unas ciertas personas siempre vivan del cuento de la política. No os dejéis polarizar. Esta es mi opinión sobre el tema de Donald Trump, lo poco que puedo comentar, y lo que sí os diría es que no os dejéis polarizar. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider Culé. Chao.